La primera pregunta que quisiéramos hacerte es justamente cómo entender lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. A ver, ese es un conflicto muy viejo. Tendremos que extendernos mucho en la historia, porque son zonas históricamente muy conflictivas. Lo que está sucediendo ahora es que detrás de las políticas rusas existen intereses capitalistas muy concretos. Hay una disputa de control de recursos, de control de mercados, de control territorial en función de la acumulación. Y obviamente ya Rusia no es, al menos lo que era hace un siglo, hace varias décadas, un país que expresaba una política estatista, una economía centralizada, donde no habían grupos económicos o sectores oligárquicos. Ahora es un país capitalista, más que un capitalismo altamente mafioso, que lo que está es obviamente disputándose con Occidente el control de esas formas de acumulación. Entonces, por eso es que hablar ahora de una contradicción de sistemas o de proyectos alternativos, eso es una falacia. Aquí hay una confrontación entre lógicas capitalistas rusas, chinas, occidentales, norteamericanas, que se están disputando Ucrania, que es un país tremendamente rico. Y justamente en varios análisis se ha hablado de como regresar a esta disputa de los imperios, a pesar de que los medios de comunicación han intentado reeditar como la Guerra Fría, como justamente como estos dos polos, ¿no es cierto? Establecernos la lucha de la OTAN, de la Unión Europea y de los Estados Unidos frente a una Rusia con una sombra de la Unión Soviética, pero esta aclaración política es pertinente, a pesar de que parecería saldada. Finalmente hay un modelo en la Federación Rusa que le apunta justamente a los capitales privados, que apunta como al tema del sistema capitalista. Ahora, el tema del control de el territorio, si bien hay un antecedente de la memoria histórica para el tema de Ucrania y los países que conformaban la ex Unión Soviética, ¿se puede hablar todavía de que hay esta disputa netamente territorial? Hay varios elementos para entender este tema. No olvidemos que Rusia era un imperio antes que los Estados Unidos, igual que China. Es decir, Rusia tiene una vocación imperial, es un territorio gigantesco, es el país más extenso del planeta. Cuando era la Unión Soviética era aún más extenso. Entonces, esa lógica imperial nunca ha concluido en la política exterior rusa, ¿no? Que luego se volvió una política soviética. Si tú revisas el mapa actual, te vas a dar cuenta que todo el sur de lo que fue la Unión Soviética son países musulmanes. Son todos estos países que se desgranaron de la Unión Soviética, frente a los cuales Rusia ha tenido también una política tremendamente agresiva, porque claro, el Islam se ha convertido actualmente para Europa, para Occidente, en una especie de amenaza, o la han construido como una amenaza. Y también el tema del sur de Moscú, digamos, donde está Ucrania, Georgia, donde está Armenia, son zonas altamente conflictivas y ahí se disputan controles territoriales en función de las lógicas económicas. Es decir, ahí hay rutas del comercio, ahí hay la posibilidad, por ejemplo, de conectarse con el Asia por vía terrestre. Es una visión geopolítica de control en función de intereses muy concretos. Entonces, tienes tú una gran potencia que es Rusia, pese a que la debate en la Unión Soviética le afectó tremendamente, no deja de ser una potencia nuclear. Tienes Europa, tienes Estados Unidos, tienes la China, que se ha convertido en este momento en una potencia asiática. Esas disputas nunca han dejado de estar presentes en la geopolítica global, nunca, ¿sí? Con distintos matices siempre ha habido esta contraposición de luchas desde el medioevo, desde la antigüedad. Entonces ahora lo que asistimos más bien, a mi modo de ver, es a esta confrontación, pero dentro de una lógica capitalista planetaria. Ya no podemos decir que hay como en los años 50, 60 esta disputa entre dos hegemonías globales que era Rusia y la Unión Soviética y el Oriente, Estados Unidos y el Occidente. No, ahora tú vas a darte cuenta que hay muchos más actores en disputa, porque el mundo musulmán, que no tiene la expresión de una potencia como Rusia, Estados Unidos, China, sin embargo es una fuerza enorme.
el mundo islámico ha estado disputando geopolíticamente el tema del control del territorio, de las disputas en las guerras desde hace varias décadas, ¿no? Los últimos conflictos, si tú revisas los últimos conflictos en Europa, en Medio Oriente, son conflictos donde están involucrados países islámicos, países musulmanes, y ellos también entran en esta disputa global. Son países que tienen unos enormes recursos por la cuestión del petróleo sobre todo, pero también tienen un manejo territorial gigantesco a nivel de Asia y de Europa. Entonces, ya creo que las contradicciones a las que nos tenían habituados entre Oriente y Occidente, entre el mundo del socialismo real y el mundo capitalista, han cedido paso a nuevas configuraciones. Yo no sé hasta dónde llegaremos con este conflicto, pero es obvio que el equilibrio geopolítico va a quedar alterado después de esta guerra de Ucrania. Ahora, mucho, digamos, se ha criticado el papel de Rusia. Tú también mencionas lo que lo que está pasando con el Medio Oriente, pero en cambio Occidente de alguna manera como que ha ocultado su mano. Mucha gente, por ejemplo, ha hablado qué pasa con la OTAN, dónde está la intervención de la OTAN. Ucrania ha sido muy tardía en reconocerse como parte de la Unión Europea. ¿Cómo está, digamos, también el papel de estas grandes potencias de Occidente? A ver, la OTAN ha jugado su juego. La OTAN es una organización que fue creada con fines bélicos. Cuando se disuelve la Unión Soviética, la OTAN no se disolvió, lo que siguió es más o menos consolidando su poder militar, expandiéndose hacia Europa Oriental, porque esa es su visión, esa es su perspectiva, ¿sí? Se aprovechó obviamente de la debilidad en que quedó Rusia en ese momento. Claro, esas son estrategias que pasan la factura. Yo he leído varios analistas, incluso norteamericanos, no hablemos de analistas de otros países o con otras visiones, que advertían ya de que esa política agresiva de la OTAN iba a generar tarde o temprano una reacción, ¿sí? No solamente de Rusia, sino de otros países que se ven afectados por este expansionismo. Pero lo que hay que entender es que el capitalismo no se detiene. El gran problema del capitalismo es que es una lógica de crecimiento, expansión y acumulación que no mide las consecuencias y que termina generando estas situaciones. Pero esa es una situación que se le puede pasar se le puede endosar a Rusia o a China, que son países capitalistas. Ellos también están en este juego de expansión que va a terminar no alterando solamente el equilibrio de fuerzas en el planeta, sino poniendo en riesgo la propia supervivencia del planeta. Pero claro, decirle eso a estas grandes potencias es, como decía Bolívar, arar en el mar. Ahora, otra cosa también que ha puesto como en visibilidad este tema de la guerra ha sido también las posiciones de diferentes actores, llámese de izquierda, pero también tenemos otros actores en Europa, por ejemplo, de las extremas derechas. ¿Cómo está pasando también esta configuración por estos grupos? Bueno, aquí a propósito de lo que señalas, aquí has señalado que a mí ha sorprendido. Son las amistades de Putin. No sé si tú te has fijado que Putin se toma fotos y se reunía con gente de izquierda y gente de la ultraderecha. Este momento, en la campaña electoral en Francia, solo por señalarte un elemento, la candidata Marine Le Pen, que es de extrema derecha, y el candidato Zemmour, que está aún más a la derecha, están borrando de su campaña electoral las fotos que tienen con Putin y las coincidencias que hicieron públicas con Putin. Y no sé si vieron la última declaración de Donald Trump el día de ayer. Él dice, yo lo conocía tan bien a Putin que si yo hubiera sido presidente esto no hubiera ocurrido, porque con él conversábamos muy francamente, nos conocíamos a fondo. Es decir, Putin es un líder autoritario, ¿sí?, que tiene un proyecto de expansión desde la Unión Soviética en función de sus intereses particulares. No son solamente intereses de Rusia, son intereses de estas megacorporaciones rusas que ya entraron al negocio del capitalismo y que en ese sentido negocia con cualquiera. Él se puede reunir con gente de izquierda, puede ir a hablar con Maduro, puede ir a hablar con la señora Le Pen, puede tener el apoyo de Orbán, que es este líder ultraderechista creo que es de Hungría, si no me equivoco, si no se me va si no se me va la conexión. Uh-huh. Entonces vamos a ver que aquí lo que hay es unas lógicas que ya trascienden estas ubicaciones ideológicas a las que estábamos acostumbrados antes. Putin es amigo de todo el que le asegure sus intereses. Puede ser de izquierda, de centro, de derecha, no hay inconveniente. Él lo que está es planteando una lógica de poder desde Rusia, desde los intereses de estas grandes corporaciones que no necesariamente son rusas. Las corporaciones en este momento en el mundo ya no tienen bandera, pueden representar intereses cruzados.
pongámonos a pensar en lo siguiente, ¿han visto ustedes el papel de China? China es muy cautelosa. China ha dicho queremos mediar, porque China tiene un acuerdo muy imbricado con los intereses de los Estados Unidos. Las grandes corporaciones norteamericanas tienen capitales en China, tienen grandes inversiones en China. Taiwán, que se supone que es otro foco de conflicto con China, la mayor cantidad de inversión de Taiwán está en la China continental, es decir, ese viejo conflicto entre la China comunista y Taiwán ya pasó a la historia. Ahora lo que existen son vínculos comerciales, inversiones mutuas, grandes intereses capitalistas que se entrecruzan, y eso es lo que va a definir este conflicto, ¿sí? Obviamente la política también define una serie de posturas, de negociaciones, de estrategias, pero en el trasfondo son intereses muy concretos, intereses capitalistas de lado y lado. Ahora, el discurso bélico, el discurso de la guerra, genera como un caldo de cultivo para visibilizar nacionalismos, extremismos. Justamente hemos visto como se ha caracterizado que en estos territorios se han encontrado la acción de grupos neofascistas, o también el mismo desplazamiento de la gente, desplazamiento forzado por el conflicto. Hemos asistido que las fronteras están cerradas. Pasó con compatriotas, con ecuatorianos y ecuatorianas, pero también pasó con esta migración que se ha dado desde hace décadas desde el África hacia la Europa, ¿no es cierto? Hacia Alemania, hacia Rusia, evidentemente hacia Ucrania. ¿Qué análisis podríamos hacer en medio de un conflicto bélico? ¿Cómo se exacerban los nacionalismos? ¿Cómo justamente estas características de desigualdad, de segregación se pueden como ver? A ver, la exacerbación del nacionalismo es un fenómeno que viene ya desde mucho antes, ¿sí? Y lo vemos nosotros ahora en Europa, es decir, el crecimiento de los partidos de la ultraderecha con ese discurso xenófobo, antimigrante, racista, tiene resultados, lamentablemente, ¿no? O sea, si tú te pusieras a analizar lo que sucede en Francia, daría pena, porque ese proletariado sobre el cual Carlos Marx construyó gran parte de su doctrina, ese proletariado vota por la ultraderecha en Francia. Están aterrados de la izquierda francesa por el descenso de ese apoyo de los sectores obreros y trabajadores. Ese fenómeno ya se ha venido instalando en Europa hace mucho tiempo, desde hace varias décadas, sobre todo por estas desigualdades que genera el capitalismo, es decir, un continente rico, un continente que acumula, que concentra riqueza, obviamente va generando exclusión en otras partes del mundo. Pero no solamente genera exclusión, sino que genera tal nivel de pobreza en el África, en el Asia, que obliga a la migración de la población a buscar de qué vivir. Pero también hay detrás de esto una política agresiva desde Europa, desde las potencias occidentales, respecto del África y de Medio Oriente, generando conflictos bélicos, guerras obviamente de intereses. Entonces, eso lo que ha generado es un desplazamiento gigantesco de poblaciones, no solamente de África y de Asia. Tú sabes que la migración de Ucrania hacia Europa Occidental es gigantesca. En las últimas décadas decreció la población ucraniana de 50 a 40 millones, porque Ucrania, a pesar de ser Europa o Eurasia, como quieras calificar, es considerado un país pobre, porque en Europa también hay países marginales. Grecia, por ejemplo, Grecia es un país que fue considerado un país europeo, pero de segunda o tercera categoría. En esas lógicas es donde tú tienes que entender que el capitalismo, al generar desigualdades, produce estos fenómenos, como la migración, como el desplazamiento de poblaciones, como los 2 millones de ucranianos que están este rato exiliados en los países vecinos, y eso termina conflictuando aún más la política en esos países. ¿Y por dónde va a salir? ¿Por dónde va a salir algunas de las propuestas de soluciones? Por estas opciones de ultraderecha. Es decir, el problema son los negros del África, el problema son los chinos o los árabes del Medio Oriente, el problema son los europeos del este, porque en Europa Occidental también hay un racismo, a pesar de que son igual rubios, de ojos azules, blancos, eslavos, igual hay un racismo, un desprecio hacia los europeos orientales, ¿no? Eso es lo que está generando este fortalecimiento de las posturas de ultraderecha, que son peligrosísimas, ¿no?
Finalmente, Juan, preguntarte sobre este ataque, digamos que tanto en los medios convencionales, también, digamos, hasta en las cintas cinematográficas, se hace a Rusia. ¿Cuál también es un poco el objetivo de seguir, digamos, como reviviendo permanentemente este fantasma, si se quiere, de la URSS, de la Unión Soviética? A ver, nosotros somos parte de Occidente, estamos ubicados como sociedades en Occidente, ¿no? Al margen de que no seamos exactamente sociedades occidentales. Pero si tú pudieras ver la política comunicacional de la Unión Soviética en los años de la Guerra Fría, era exactamente igual. Lo que pasa es que nosotros no accedíamos a eso. Las películas soviéticas eran igualitas que las películas de Hollywood. O sea, presentaban al gringo malo, al gringo corrupto, al gringo asesino y al héroe ruso que iba y resolvía los problemas. Porque en esta lógica de confrontación, la comunicación, los símbolos, el manejo de estos referentes simbólicos es igual desde el poder. Lo que tienes que hacer tú es posicionar una idea y descalificar al adversario. En ese sentido, yo creo que lo fundamental en estos conflictos, cómo los pueblos, cómo las sociedades pueden mantenerse al margen de este conflicto entre grandes poderes, entre los cuales está también la manipulación mediática. La manipulación mediática de lado a lado es crucial. Es decir, este momento, así como Occidente cierra filas con un discurso oficial desde los medios hegemónicos, Rusia está haciendo exactamente lo mismo. ¿Sí? Los medios rusos hacen exactamente lo mismo. La clave es cómo la sociedad de los pueblos logran mantenerse al margen de esos mensajes bélicos, de esos mensajes de maniqueos, de poner todo en negro y en blanco, de esos mensajes del poder para justificar, por ejemplo, la guerra. Eso es fundamental y no es fácil porque con las lógicas de la comunicación actual estamos invadidos de mensajes que están de alguna manera controlados desde ciertos núcleos de poder. De manera que ese es un desafío fundamental en estos momentos, permanentemente, pero en estos momentos más que en otros. Finalmente, vimos lo que sucedió con la Cancillería, el tema de los estudiantes ecuatorianos en Ucrania. ¿Qué aprendizajes le quedaría a la diplomacia ecuatoriana después de todo lo sucedido? Bueno, la Cancillería hizo lo que tiene que hacer cualquier país mínimamente responsable con sus migrantes, ¿no? En este caso, pues traer en la medida de lo posible a los estudiantes o a los ciudadanos ecuatorianos que viven en Ucrania, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa de la clase política ecuatoriana es que yo no veo que exista conciencia de la dimensión del problema de la guerra de Ucrania. Uh-huh. Yo no veo que se esté hablando, discutiendo sobre eso. Fíjate, en la Asamblea están en una ofensiva para disputarse o arrancharse los cargos públicos. Sí, pero no sé, hay problemas mucho más graves. Lo de los estudiantes me parece que es importantísimo, ¿no? Porque hay que darles una solución, una respuesta. Pero tienes también un tema de comercio, tienes una cantidad de productos que están atorados en los puertos. Estaba leyendo ayer que vamos a tener problemas con ciertos insumos, por ejemplo, para la agricultura, al margen de que tengamos una postura ecologista en contra de los agroquímicos, pero hay ciertos productos que de pronto son importantes para amplios sectores productivos agrícolas del país. Entiendo que eso también está detenido y yo no veo que la clase política no esté consciente, esté preocupada de estos problemas. La Cancillería, pues más allá de lo que ha hecho, yo no sé qué peso pueda tener la opinión o la voz del Ecuador en este conflicto. Tal vez sería importante que Latinoamérica, por ejemplo, tuviera una postura común. Eso sería importantísimo, que todos los países definieran una postura común, por ejemplo, frente a la guerra, un distanciamiento con la OTAN y con Rusia simultáneo, pero ya, por ejemplo, ese espacio que hace 40 o 50 años eran los países no alineados, ya también desapareció, que al menos en aquella época había la posibilidad de una tercera vía frente a esta confrontación de las grandes potencias. Ahora ya no hay eso, ¿no? Eso es lamentable, pero bueno, tendríamos que ir construyendo estas posibilidades. Y ahí anotas una ausencia que no se la ha puesto, como en el debate, la postura regional latinoamericana, para, claro, no solo la integración más allá del económico. Y claro, no solo ser el eco de las declaraciones del patio trasero de una o de otro imperio. Digo, ahí importante tener un análisis y reflexión propio desde los saberes de este continente, y se han ido desmantelando varios espacios
espacios de intento, de integración, como tú dices, no solo económica, sino también filosófica, de pensamiento, político, de accionar político latinoamericano. Juan, te agradecemos por tu participación. Si me permites un minuto. Sí, sí. Yo siempre he dicho que la integración no tiene que ser integración de mercado ni económica, es integración de pueblos. Es lo que no hemos logrado nosotros. Los gobiernos siempre te hablan de la integración del mercado común, de las relaciones comerciales. La integración tiene que darse por los pueblos. Eso es lo único que te garantiza estratégicamente una postura común, que luego se exprese en la economía, en la política internacional. Pero la clave es cómo integras pueblos. Imagínate solo de pensar en el Pacto Andino, ¿sí? Pues ahí tenemos una comunidad de pueblos que tienen una serie de coincidencias mucho mayores que los gobiernos. Sin embargo, eso no ha sido posible. Porque obviamente los intereses que priman en los distintos países se imponen sobre las verdaderas necesidades de las sociedades. Eso es una deficiencia. Y tú pones, y vamos a cerrar la entrevista, pero pones sobre la mesa algo que ya no solo sería la integración regional, más geográfica. Hay algunos pensadoras que hablan del sur global. Por ejemplo, estas solidaridades con Kurdistán, con lo que pasa con el pueblo palestino. Esta otra actoría mundial de aquellos territorios justamente más víctimas de los poderes imperiales y de las intervenciones militares, no se ha evidenciado en realidad, y hablo más de los medios de comunicación. Hay que solidarizarse con el pueblo ucranio, porque en este conflicto el pueblo ucranio está casi tratado como un pueblo del sur global. O sea, Ucrania es un país pobre, un país que se lo van a despedazar entre las grandes potencias para sacar sus recursos y explotar a ese pueblo. Ahí hay que solidarizarse como nos solidarizamos con el pueblo griego cuando la Troika les impuso una serie de medidas, porque son los pueblos los que están afectados. Y en Europa son tremendamente discriminatorios. La Europa rica del norte, capitalista, con esas lógicas industrializadas, siempre ha visto por encima del hombro a la Europa del sur. Acuérdate lo que decían, que Europa terminaba en los Pirineos, por lo tanto España y Portugal eran África, igual Grecia, igual los Balcanes, y ahora es Ucrania. Ahí sí yo veo que hay una confrontación de visiones y de posturas distintas entre los pueblos que estamos marginados, que estamos subyugados, y estas grandes potencias que son intereses capitalistas puros y duros. Ahí sí hay una contraposición muy concreta, muy estratégica, y el pueblo ucraniano creo que debe ser considerado como un pueblo del sur frente a estas grandes potencias europeas.